Muy buenos días, honorables concejales. Primero que todo, darle gracias a Dios por darnos la vida, la salud y la oportunidad nuevamente de estar en otra sesión. Señor secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales. Hoy es 28 de agosto del año 2013. Esta es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Barrio Cabildo de Tolima. Y el siguiente, si ustedes lo aprueban, será el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, libro de Palo Cabildo. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 051. Quinta, intervención del señor Samuel Pérez Aroca, enlace de familias en acción del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día? Aprobado, señor secretario, por 7 concejales. Siguiente punto del orden del día, llamado a lista y verificación del quórum. Cuervo Linares Fernando. Presente. Chala Castañeda Mariluz. Díaz Londoño Llanera Smith. Presente. García Orrego Adriana Paola. Gómez Urrego Leonardo. Presente. Hernández y Fuentes Fernando. Presente. López Agudelo Sergio Andrés. Novoa Garzón Marco Bedmer. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señor presidente, en el momento tenemos 7 de los 9 honorables concejales, lo que quiere decir que hay quórum. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es himno de Palo Cabildo.
Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 051 de la vigencia 2013. Acta número 051. En el salón de sesiones del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo, Tolima, siendo las 9 de la mañana del día martes 27 de agosto de 2013, previa citación se reunieron los honorables concejales con el objeto de dar inicio a la 15ª sesión ordinaria para el tercer periodo de sesiones de la vigencia 2013. El siguiente fue el orden del día. Llamado a lista de verificación del quórum, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 050. Quinto, segundo debate plenario del proyecto de acuerdo número 011 de 2013, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Primero, suscrito secretario procede a llamar a lista la cual contesta los siguientes honorables concejales: Cuervo Linares Fernando, Chala Castañeda Mariluz, Díaz Rodríguez de Smith, Gómez Urrego Leonardo, Hernández Cifuentes Fernando, Novoa Garza Marco, Benedicto Marco Fidel. Existiendo el foro reglamentario para deliberar y tomar decisiones. Segundo, el orden del día leído y aprobado por los honorables concejales que estaban en el momento. Tercero, actos seguidos y escuchan y todas las notas del himno nacional. El honorable concejal Sergio Andrés López Agudelo ingresa al recinto del honorable Consejo Municipal en la sesión siendo las 9:15 de la mañana. La honorable concejala Diana Paola García Orrego ingresa al recinto del honorable Consejo Municipal en la sesión siendo las 9:08 de la mañana. Cuarto, el acta anterior número 050 de 2013 leída y aprobada por los 7 honorables concejales que en este instante estaban dentro del recinto del honorable Consejo Municipal. Los honorables concejales Marco Novoa Garzón y Fernando Cuervo Linares no estaban en el momento en que se colocó a consideración y fue aprobada el acta antes mencionada. Quinto, el señor presidente dice que en este día continúa con el debate plenario el proyecto de acuerdo número 011 de 2013, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Dice que le da la bienvenida al señor secretario de Planeación y al ingeniero Carlos Aya. Explica que dentro de los concejales hay unas dudas de este proyecto que se ha pasado y por tal motivo en primer lugar quiere dar la palabra a los concejales que tienen unas inquietudes y que son la honorable concejal Yaneda Díaz Londoño y el honorable concejal Sergio Andrés López Agudelo. Dice que después que los dos concejales que acaba de mencionar hagan sus respectivas intervenciones, entonces le dará la palabra a los demás honorables concejales que aún tengan inquietudes. Toma la palabra la honorable concejal Yaneda Díaz Londoño. Dice que le da la bienvenida a los ingenieros por la asistencia al consejo, que tiene algunas inquietudes con respecto a la modificación como tal, que la 1537 nos dice que por una sola vez podemos modificar este plan de ordenamiento territorial, el esquema de ordenamiento territorial, por la necesidad de la premura de esas cosas para ofrecer, de esas casas, para ofrecer viviendas de interés social y prioritario a las comunidades. Que esto se hizo el año pasado y ya está la modificación hecha, donde se adiciona, suma o pasa suelo rural a un suelo urbano y se hizo para el motivo por el cual la ley lo está permitiendo. Seguidamente lee artículo 47, transitorio, incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano, con el fin de garantizar el desarrollo de programas de vivienda de interés social y prioritaria durante el periodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2012 y 2016, y por una sola vez los municipios y distritos podrán. Comenta que ahí dice que es por una sola vez y ya lo hicieron, que inclusive en su momento, en el debate que tuvieron en el consejo bastante amplio, ella preguntaba con respecto a Cortolima, ¿qué decía Cortolima de estas aguas, de esta quebrada, riachuelo, como se llame, del rompe? ¿Qué está pasando por ese terreno? Que el señor alcalde le decía en su momento que el concepto obviamente lo daba Cortolima, pero que tenían premura por aprobar ese proyecto, y en este día vuelve a preguntar qué concepto tiene Cortolima y que le gustaría conocer. Dice que la inquietud más grande es que si es legal que agreguen esa nueva modificación, porque de hecho es una modificación. Cuando van a pasar área de actividad complementaria, la van a colocar institucional, y que aquí nuevamente la ley nos dice que para vivienda de interés social y prioritaria,
que es lo único que nos permite la ley hacerlo. Seguidamente lee una parte del literal B del artículo 47 de la ley 1537 de la siguiente manera: en el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y tratamientos específicos del suelo. Comenta que también lo hicieron en el proyecto anterior y en ese acuerdo decía claramente para qué era, que por lo tanto la pregunta básica es si es legal que le agreguen esto cuando le van a cambiar el sentido para lo que inicialmente fue aprobado y para lo que la ley les está avalando. Toma la palabra el ingeniero Mauricio Rivera, secretario de Planeación y Obras del municipio de Ferrocarril Tolima. Comienza saludando a todos los honorables concejales y agradece por la invitación y que le agradece por la invitación al honorable concejal Fernando Hernández. Dice que con respecto a la primera pregunta del honorable concejal Janet, quiere primero comentar que el sábado anterior estuvo en la administración un funcionario de Cortolima apoyándolos para las modificaciones que se van a realizar al esquema de ordenamiento territorial por los cambios de uso que han habido desde 2005 a la fecha, y por tal motivo estuvieron haciendo una visita a varios sitios del municipio. En este caso, mirando que se han presentado varias construcciones, como por ejemplo en este caso la plaza de mercado, la cual estaba ubicada donde actualmente está el parque, y en el esquema de ordenamiento territorial todavía la plaza de mercado aparece donde actualmente está el parque, y por tal motivo se va a realizar esa modificación para darle cambio de uso como tal. Comenta que el esquema de ordenamiento territorial tiene 3 periodos, en este caso como lo son el corto, el mediano y el largo plazo, y dentro de ese corto se pueden hacer algunas modificaciones teniendo en cuenta la ejecución de los proyectos que se han propuesto dentro de ese corto plazo, y algo similar para mediano plazo y para largo plazo, que en el caso de ampliar el uso del suelo urbano, que para este caso es lo de la ley 1537, lógicamente en primera instancia hasta que no se cumpla el largo plazo no se podría modificar, y por eso porque se hizo la ley, y por eso fue que se hizo la ley 1537, para poder hacer eso. Dice que también se puede hacer, pero se debe justificar muy bien técnicamente por qué se quiere ampliar la zona urbana, que eso se puede hacer en cualquier momento teniendo en cuenta una justificación técnica, que por tal motivo para hacer una modificación si se puede hacer, ya que esto lo estuvieron mirando con el funcionario de Cortolima, e inclusive se van a realizar varias modificaciones dentro del esquema de ordenamiento territorial. Y con respecto a la pregunta que hace el honorable concejal, esa es una de las modificaciones que se van a hacer teniendo en cuenta que ya se había aprobado el proyecto de acuerdo, el cual fue entregado al funcionario de Cortolima, por medio del cual en este caso sí se puede hacer la modificación, ya que está dentro de ese periodo de corto plazo que se puede modificar, ya que en este momento nosotros estamos en mediano plazo y falta otro periodo para el largo plazo, que por tal motivo sí se puede realizar la modificación, y también se van a realizar otras modificaciones dentro del esquema de ordenamiento territorial, y que eso va a venir al Consejo para que eso sea aprobado con respecto a todas las modificaciones que se van a hacer. Tomando la palabra el honorable concejal Janet Smith, le pregunta al ingeniero Mauricio si puede conocer ese concepto de Cortolima. El ingeniero Mauricio responde que no sabe si en el transcurso de este mes el funcionario venga, que tiene entendido que en el Consejo sesionan hasta el 30 de agosto y que si viene en el momento que pueda venir le estará comunicando. La honorable concejal Janet Smith dice que ella piensa que para el acuerdo como tal que ya aprobaron debe existir un concepto, que Cortolima ya tuvo que dar un concepto sobre ese predio como tal. El ingeniero Mauricio responde que sí, pero que en este caso tocaría consultarle directamente a él. La honorable concejal Janet Smith pregunta si Cortolima no dio el concepto por escrito. El ingeniero Mauricio Rivera responde que hasta el momento no puede decir nada. La honorable concejal Janet Smith dice que hasta el momento Cortolima no ha dado el concepto por escrito, y entonces volvemos a pegarnos a la misma ley. Seguidamente la lectura al inciso C del artículo 47 de la ley 1537 de la siguiente manera: los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de protección, en los términos que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente. Explica que eso habla de lo importante que es tener el concepto de Cortolima como tal, y en este momento no tenemos ni siquiera el concepto de lo que ya se hizo o de lo que ya aprobaron en el Consejo, y le parece un tema bastante delicado al respecto al no tener esa parte. Le pregunta al ingeniero Mauricio si dice que Cortolima aprobó. El ingeniero Mauricio responde que están en el proceso. La honorable concejal Yaneda Smith dice que entonces todavía no lo ha hecho. El ingeniero Mauricio dice que están en el proceso de hacer las modificaciones como tal, pero lógicamente el proyecto de acuerdo es un paso para empezar a hacer eso, y asimismo que quede amparado en el texto del esquema de ordenamiento territorial. La honorable concejal Yaneda Smith dice que a ella le parece que están haciendo las cosas al contrario, porque deberían tener bien argumentado el proyecto para que los concejales no les quedara la más mínima duda de que hay que decir sí a ese proyecto. El ingeniero Mauricio dice que la argumentación como tal para ese proyecto de acuerdo que están debatiendo en este día es que cualquier proyecto que se vaya a realizar de urbanización se debe dejar unas áreas de excepción, que son las áreas complementarias a estos proyectos de vivienda, en este caso para salud, educación, que es algo que debe hacer parte de ese proyecto urbanístico. La honorable concejal Yaneda Smith dice que eso es a lo que ella llama inherente, que cuando se hace un plan de vivienda es obvio que debe tener la facilidad de los recursos de salud, agua potable y todo ese tipo de cosas, como lo es la energía y servicios como tal. Que cualquier urbanización y cualquier plan de vivienda que se proyecte es obvio que debe tener eso, porque si no no sería completo, que empezaríamos a medias, pero que insiste que si Cortolima no ha dado ni siquiera de lo que ya aprobaron, que a ella se le hace que aquí todavía lo están esperando, y que ella personalmente todavía está esperando el concepto de Cortolima cuando ya hay un proyecto aprobado, que ya deberían por lo menos de ese proyecto haber dicho o pronunciado y por escrito, que no cree que de forma verbal. Sigue diciendo que entre las otras inquietudes que tiene, pregunta si ese terreno sigue siendo de un particular privado. El ingeniero Mauricio responde que no puede dar esa respuesta en ese momento. La honorable concejal Yaneda Smith le dice al ingeniero Mauricio que la maquinaria está trabajando allá y pregunta si el ingeniero no sabe de quién es el terreno. El ingeniero Mauricio responde que hasta el momento no sabe y no le puede dar esa respuesta. La honorable concejal Yaneda Smith dice que ella sí tiene la respuesta, que ella tiene el certificado de libertad y tradición de ese terreno, y que de hecho allá afuera dice que es un terreno privado. Pregunta que por qué en el consejo siguen diciendo sobre un terreno privado. Dice que pasaron un terreno del suelo rural al suelo urbano, y que en el consejo a los honorables concejales les habló en su momento de un término que se llama plusvalía, y en el proyecto anterior no quedó claro esa plusvalía, hacia dónde fue y hacia dónde va. Pregunta si el ingeniero le puede contar. El ingeniero Mauricio dice que en ese momento no le puede responder, pero que en una nueva sesión le podría dar respuesta. La honorable concejal Yaneda Smith dice que al consejo realizar esa nueva modificación piensa que entraría a haber una nueva plusvalía, y que considera que a los honorables concejales ya les habló del tema, que si de pronto alguien no lo recuerda a qué se refiere con el tema de plusvalía, o si de pronto se les olvidó, que se refiere al valor agregado que tiene el terreno al haberse pasado del suelo rural al suelo urbano. Comenta que si esos recursos llegaron a la administración municipal, le parece excelente, porque se supone que eso sería el derecho de la situación, y no tiene información sobre eso. Y se le hace extraño, en primer lugar, que el ingeniero no conozca de quién es el terreno donde trabaja la maquinaria que está en este momento trabajando, que en cuanto
a que no sepa si es privado, y de un particular que todavía no tiene claro si está el aviso, pero que lo hubo en un momento donde decía que era propiedad privada. Dice que donde le sigue quedando la inquietud es si al hacer la modificación no modifican nuevamente sobre el mismo terreno que ya les había permitido la ley, que ella entiende todo lo de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque sabe que esto es viable, pero lo que pasa es que la 1537 obvió muchas cosas precisamente para poderle dar facilidad y ligereza a la prioridad de las viviendas para las personas de escasos recursos, y que eso también lo conoce. Le dice al ingeniero Mauricio que le parece que por lo menos el concepto de Cortolima ya debería estar claro, y que para hacer esta nueva modificación, con mayor razón, si lo están pensando en un futuro. Que lo decía el honorable concejal Leonardo, que para nadie es un secreto que allá se compró el lote para el hospital. Preguntan que qué dice Cortolima, si realmente se puede construir allá el hospital. Toma la palabra del honorable concejal Sergio Andrés López Agudelo. Dice que les da la bienvenida a los ingenieros que en este día lo acompañen, que él creería que es importante la aclaración directa del ingeniero, que él comenta en el tema de ordenamiento territorial y habla de los cortos, mediano plazo y largo plazo, que según la ley queda la pregunta, y es cuando nosotros hacemos el cambio en el tema del área que van a pasar a institucional, y miran el anterior. Pregunta si, según el mediano plazo, en donde habla de proyectos en ejecución que coincidan con los compromisos de mayor inversión, vuelve a preguntar si es de mayor inversión cambiar este proyecto o acuerdo a que diga área institucional, a que continúe el proyecto en ejecución, porque ya está en ejecución, pasarlo a área institucional en cuanto a políticas de corto plazo y mediano plazo. Dice que este es un proyecto que coincide y les dicen que van a tener mayor inversión. Explica que si lo van a pasar a institucional, le van a dar un doble sentido al acuerdo, lo que quiere decir que el proyecto inicialmente que viene en ejecución va a tener mayor inversión para el que se va a hacer el cambio, y que esa es una pregunta. Dice que se basa en la ley 388 de 1997 en el artículo 31, porque ese terreno fue destinado a la expansión urbana que se adecuará para el uso urbano de la vigencia del plan de ordenamiento. El ingeniero Mauricio responde que dentro de lo que dice que se va a cambiar del suelo para vivienda de interés social a suelo institucional, que no es que se vaya a cambiar totalmente como dice el honorable concejal, sino es que se va a hacer un complemento a ese suelo que tiene, que es un suelo para vivienda, pero como complemento se le agrega el uso institucional, y que no es que se le vaya a dar el cambio de vivienda de interés social a uso institucional, que es un complemento. Explica que el primer nivel estaría como vivienda de interés social o prioritario, y en segunda instancia o segundo nivel sería como complemento a uso institucional, pero que no es que se vaya a realizar esa modificación directamente como lo están diciendo, viendo ahí, de vivienda de interés social a uso institucional, que es un complemento a ese uso de vivienda de interés social o prioritario. El honorable concejal Sergio comenta que el ingeniero dice que no va a cambiar el significado del proyecto o de contexto, que sigue siendo el mismo, y que él le decía que si ya tienen uno de vivienda y ya pasaron el periodo de corto plazo y están en el de mediano plazo, según el EOT, entonces hacer esa modificación afectaría a lo que ya vienen trabajando, que el ingeniero dice que no hay ningún problema porque hace parte de un complemento. El ingeniero Mauricio dice que es un complemento como tal, que viene a ser parte de una sección, que viene dentro de un proyecto, pero que el primer uso tiene que ver, tiene como tal el uso, tiene como tal ese suelo, que es lógicamente vivienda de interés social, y como complemento es el suelo institucional, que en este caso sirve para salud, educación, para salones comunales, parques, que todo eso se debe dejar, y que también un 15% de zonas verdes, que es algo que se deja incluido dentro de esos proyectos, que es como un segundo nivel institucional. El honorable concejal Sergio dice que quiere refrendar las palabras del honorable concejal, ya que en este periodo están terminando el periodo de mediano plazo y van a entrar al periodo de largo plazo, y es en el periodo donde se empiezan a hacer las evaluaciones de esto, y que le dice a todos los honorables concejales que estén muy pendientes, porque aquí es el momento de hacer la aclaración y de hacer la salvedad de este importante proyecto, que no sea para discusiones futuras, sino que se
sino que sea el precedente para aclarar este tipo de cosas e inconvenientes que se pueden presentar en el tema de los permisos y en el tema de todas las licencias. Dice que sigue con la duda y que le agradece al ingeniero por su intervención, que le solicita al señor presidente que les dé como bancada un minuto antes de votar. Toma la palabra el honorable concejal Leonardo Gómez Urrego. Dice que con respecto al caso del proyecto, si bien es cierto que en el proyecto pasado en el Consejo lo que hicieron fue aprobar el proyecto por medio del cual se cambiaba el uso del suelo a este predio, que se cambió el uso del suelo de rural a urbano y que tiene entendido que eso solamente lo pueden hacer por una sola vez y que entonces no le ve ningún inconveniente ahí porque ya lo hicieron y en este caso no lo van a volver a cambiar de urbano a rural o de rural a urbano, que eso ya quedó así, que lo que se va a hacer ahorita a este nuevo proyecto es una adición en uno de sus artículos, que él también tenía una duda de que el proyecto dice en su exposición de motivos por medio del cual se adiciona el acuerdo y ha tenido un diálogo con el secretario y ha dicho que no hay ninguna inconsistencia porque de todas maneras la adición va a ser al acuerdo, aunque en la parte de la cuerda ya dice adiciones al artículo y entonces ya se les está adicionando es al artículo este complemento y entonces hay que dejar claro es que no hay o no es un complemento sino lo que se le va a hacer es exactamente una adición porque la frase es totalmente clara donde se le va a adicionar al artículo segundo es la frase donde dice área de actividad complementaria institucional, que eso quiere decir que si bien es cierto en el Consejo dejaron en la vez pasada lo que aprobaron el uso del suelo más exactamente con un solo objetivo que era fundar allí o crear un plan de vivienda de beneficio de interés social, que con esta adición no cambia en absoluto, que es solo que nos queda más abierto y con más posibilidades de que en este sector se pueda allí construir o hacer otro tipo de construcciones como lo es los servicios públicos en cualquier posición que el plan de vivienda requiera o una planta o un equipamiento de tecnología, que otro es el hospital, que allí se empieza a construir y es que el hospital sí es de uso institucional y entonces ahí viene la frase o palabra de la cual tanto han tenido dudas del por qué institucional, que es institucional porque allí se va a construir el hospital y desde luego se debe dejar abierto y entonces no le ve inconveniente que haya sido inicialmente priorizado para viviendas de interés social, pero con esta adición queda totalmente abierto para poder incluso construir el hospital y otro tipo de construcción, que por tal motivo para él le queda claro y que no le ve ningún inconveniente ni tiene ninguna otra duda respecto al proyecto. Dice que el ingeniero hablaba de que Puerto Lima va a hacer unos estudios, pero eso también lo tiene claro y es una actualización del EOT, que es una actualización que no solamente se va a ejercer allí en el lugar, sino en todo el municipio y que cree que esto tampoco tiene nada que ver al respecto del proyecto porque es un estudio donde se va a actualizar después de 8 años de haber aprobado el EOT y que lógicamente habrán cambiado muchas cosas y muchas áreas que hayan quedado plasmadas en el EOT habrá que actualizarlas. Sigue diciendo que escuchando ya en el debate con la concejal Yanet y el concejal Sergio y el señor secretario de Planeación donde decía la honorable concejal Yanet que allí la maquinaria del municipio está trabajando y preguntaba que de quién es el predio. Dice que ya tienen claro que dentro del área de esta finca se vendió un área al hospital para la construcción del hospital, que ahí se va a construir, que cree que el documento se hizo al municipio, al hospital, que independientemente de a quién de los dos le hayan hecho el documento, eso ya es del Estado y por lo tanto la maquinaria puede estar ahí trabajando sin ningún inconveniente, porque ya que es un predio del Estado, que le parece que de esta manera se deja claro que por eso está la maquinaria adecuando el lugar para la construcción del hospital y desde luego el hospital es una de las construcciones que irá a ser beneficiada con esta adición que se le va a hacer al artículo del acuerdo
y entonces en este momento no le ve ninguna inconsistencia y tampoco le ve ningún inconveniente al adicionarle a ese artículo esa frase, porque les va a quedar más abiertas las posibilidades para cualquier tipo de construcción dentro del área de esta finca. Que con respecto a de quién es la finca, que inicialmente no tiene claro de quién es, pero lo que sí tiene claro es que un área de la finca es del hospital o del municipio y por lo tanto ya es del Estado. Toma la palabra el honorable concejal Fernando Cuervo Linares. Dice que el honorable concejal Leonardo ya casi lo dijo todo, pero que sí mirar un poquito la misma ley en el artículo 45, en el parágrafo 2, seguidamente lee: los predios públicos o privados incorporados al perímetro urbano o a los cuales se les modifique el uso en los términos del artículo 47. Comenta que el honorable concejal leyó el artículo 47 y lo que pasa es que cuando en el artículo 47 dice que por una sola vez, también dice y seguidamente lee: primero, a iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro urbano los predios localizados en el suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana requeridos para el desarrollo y construcción de vivienda de interés social. Comenta que estamos como enredados un poquito, que no tiene nada que ver este proyecto con volver a incorporar un predio, que no le ve nada diferente, que es lo que el honorable concejal Leonardo acabó de decir, que es simplemente dejarlo abierto para la posibilidad y que tenemos la esperanza de construir un hospital y que ojalá fuera para un segundo nivel, que desde su punto de vista lo ve claro, que sea público o privado ya está aprobado, que es por una sola vez y no ve ilegalidad, ya que en el momento no les están pasando otro proyecto para volver a aprobar algún predio localizado, sino es simplemente el cambio que ya mencionó el honorable concejal Leonardo. Dice que esa es su posición y es lo que entiende en la ley y que lo deja a consideración. Toma la palabra el honorable concejal Marco Elber Garzón. Dice que con respecto al proyecto y escuchando la exposición de los funcionarios de la alcaldía, a él a título personal no ha quedado satisfecho con las respuestas del funcionario, que de pronto dice que no sabe de quién es el predio y que esto se ha venido manejando desde el proyecto anterior y que le sugiere al señor presidente que sería bueno haber tenido un asesor o el que hizo el proyecto a nivel municipal, que considera que esa es la persona más idónea que conoce del proyecto, que personalmente se le aclaró una duda a su compañero Leonardo referente al punto de la institucionalidad. El señor presidente pregunta si algún otro honorable concejal desea aportar algo respecto al proyecto. Dice que como no lo hay, que le gustaría saber por parte del honorable concejal Sergio cuántos minutos necesita la bancada de la U para reunirse. El honorable concejal Sergio indica que 5 minutos. El señor presidente dice que en ese caso se puede reunir, pero que la sesión continúa y que le da la palabra al ingeniero Carlos. Toma la palabra el ingeniero Carlos Augusto Aya, encargado de la parte agropecuaria de la Alcaldía Municipal de Cabildo Tolima. Dice que hay unos aspectos sobre el esquema de ordenamiento territorial y que la 388 y por Tolima, que es la que supervisa eso, requiere que se haga el estudio o se ajuste a lo necesario, que esos ajustes necesarios del esquema involucran los aspectos del uso del suelo y sería conveniente que el Consejo Municipal estudiara definitivamente todos estos aspectos que el ingeniero planteaba hace un momento con Portolima, ya que en este momento se están haciendo los ajustes, que por ejemplo ya hicieron un acuerdo sobre un área específica para cambiarla de lo rural a lo urbano, pero que no sabe si actualmente han estudiado lo que los concejales fundadores hicieron con respecto a la delimitación del área urbana del municipio de Palo Cabildo, con una proyección al futuro para dónde es que va a crecer el municipio, y que esto se debe estudiar para saber si pueden ampliar más el área urbana de nuestro municipio. El otro aspecto importante es el ambiental, que en el caso específico que de este lote que están discutiendo sobre la quebrada del Rompe, que es una quebrada, que en esa quebrada hay un compromiso del municipio para lograr descontaminar, ya que si van a construir una urbanización ahí, van a salir muchas casas y preguntan que qué van a hacer con esa contaminación, que cómo
se va a hacer el proceso de descontaminación en esa quebrada, que eso se debe discutir y plantear y buscar las soluciones, porque en un momento dado, cuando Cortolima haga el estudio del impacto ambiental, si ve que no se tiene la solución, no permitirá construir ninguna casa. Dice que estos puntos en el transcurso de estas sesiones, como estamos sobre el tiempo para discutir el EOT, sería muy bueno que los ponentes de este proyecto ampliaran ese estudio del EOT, porque hay una serie de aspectos como lo son las zonas verdes del municipio, que se debe definir qué áreas verdes se deben dejar en el esquema de ordenamiento territorial, que por ejemplo el barrio El Carmen y la zona del Gualí, que es zona de riesgo, se puede proyectar para que en un futuro sea zona de parques ecológica y se puede proyectar para que y todos estos aspectos, que eso se debe definir dentro del EOT y que por eso le sugiere al señor presidente que el Consejo Municipal involucre estos aspectos para estudiarlos y no solamente para este proyecto específico. Comenta que tiene precisamente una reunión de la expansión de uso agrícola del suelo y que el concejal Leonardo recuerda que en su momento se presentó un proyecto de las franjas mínimas en el suelo, en el uso del suelo, y que lamentablemente ese proyecto se aprobó solo por 5 años y ahora seguimos con el conflicto de las franjas, ya que la gente quiere sembrar hasta la orilla de la quebrada y que considera que para el mes de noviembre deberían plantear el proyecto para las franjas mínimas nuevamente, porque eso nos da un espacio para que la frontera agrícola de los campesinos tenga una reglamentación del Consejo Municipal sobre el uso del suelo y no dependamos sobre los criterios del Ministerio o de Cortolima, quienes pueden decir que la franja mínima es de 100 metros, ya que si una persona solo cuenta con media hectárea, le quedaría muy difícil dejar 100 metros desde la quebrada y no le quedaría área para trabajar. Y por eso ese es otro aspecto que se debe tener sobre el uso del suelo y la frontera agrícola, para que se tenga un criterio del uso del suelo en Palo Cabildo y que hace esas observaciones para que se involucren en el estudio del Consejo, porque lo que no quede ahí, tal vez solo hasta dentro de 20 años vuelvan a revisar eso. Ya que cuando el honorable concejal Leonardo aprobó el EOT, eso fue a la carrera y para cumplir un requisito, y lo aprobaron, pero que en la proyección del municipio se debe tener en cuenta muchos aspectos. Comenta que le decía al ingeniero Mauricio que en el EOT debe quedar contemplada la posibilidad de quedar una vía entre Palo Cabildo y Manizales y que esas cosas deben quedar desde ya, así sean proyectos de tipo nacional, pero lo importante es que quede estipulado en el EOT. El señor presidente dice que ya hay suficiente ilustración, que los honorables concejales de la U pidieron 5 minutos y en su celular ve que ya han pasado 7, pero como los demás honorables concejales siguen en el recinto, va a colocar el proyecto a votación. Pregunta si quieren los honorables concejales que el proyecto de acuerdo 011, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre de 2013. Toma la palabra el honorable concejal Fernando Cuervo Linares, dice que le gustaría que le repitieran. El señor presidente pregunta si aprueban los honorables concejales el proyecto 011, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Seguidamente le dice a los honorables concejales de la bancada de la U que ya han entrado a votación, que solicitaron 5 minutos y que para ese momento ya van 8 y que por lo tanto ya entraron a votación. Que el honorable concejal Fernando Cuervo tiene alguna duda y pide que se la diga. Toma la palabra el honorable concejal Fernando Cuervo Linares, dice que le gustaría que el señor presidente como ponente del proyecto les diera lectura de la cuerda del proyecto para someterlo a votación, que ya tienen claro el contenido de la exposición de motivos, pero que desea que se le dé lectura a la cuerda del proyecto para luego someterla a consideración. Pregunta si se le hizo la modificación en el encabezado donde hablaban de cambiar el por al. El señor presidente responde que eso se hizo el pasado sábado y quedó de la siguiente manera, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 de 2012, pero que si el honorable concejal Fernando Cuervo sigue con alguna duda puede hablar. El honorable concejal Fernando Cuervo dice que si no hay necesidad de leer el acuerdo y someterlo a consideración, que no hay ningún problema. El señor presidente pregunta si aprueban los honorables concejales
La adición o el proyecto de acuerdo 011 por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012 dice que los que aprueben lo hagan levantando la mano. Seguidamente levantaron la mano los honorables concejales Marco Fidel Quiroga Rocha, Fernando Cuervo Linares, Leonardo Gómez Borrego, Fernando Hernández Cifuentes y Adriana Paola García Obrego. El señor presidente pregunta si quieren los honorables concejales que el proyecto 011 por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 que pase a ser ley del municipio. Seguidamente levantaron la mano en señal de aprobación los honorables concejales Marco Fidel Quiroga Rocha, Fernando Cuervo Linares, Leonardo Gómez Borrego, Fernando Hernández Cifuentes y Adriana Paola García Obrego. El señor presidente dice que declara que el proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 de 2012 pasa a ser ley del municipio. Sexto, lectura de comunicaciones, no se presentó ninguna. Séptimo, en proposiciones no se presentó ninguna. En asuntos varios, toma la palabra el honorable concejal Sergio Andrés López Agudelo. Pregunta si quedó registrada la hora de la salida de la bancada. El señor presidente responde que sí. El honorable concejal Sergio pregunta que a qué horas. El señor presidente le pregunta a su suscrito secretario si está registrada la hora en que salieron los honorables concejales de la U. El suscrito secretario responde que solo está registrado en la grabación del video de la presente sesión el tiempo que los honorables concejales demoraron en entrar. El señor presidente dice que de todas maneras lo que se demoraron fue 7 minutos y que entraron a la hora en que se estaba votando. El honorable concejal Sergio dice que le solicita a su suscrito secretario de que se defina ese intervalo de tiempo. Explica que como vocero de la bancada de la U quiere dar a conocer los motivos de por qué no votaron a favor del proyecto. Que el primero fue por presumir que se está favoreciendo a un particular, porque la decisión se tomará sobre las 8 hectáreas. Se tomaba sobre las 8 hectáreas, que siempre se ha hablado de una alianza público-privada y el Consejo como tal no conoce esa alianza público-privada. Que la segunda razón es por desconocer la plusvalía y el resultado de la plusvalía que está ofreciendo este proyecto para el municipio. Que la tercera razón es por no tener el concepto formal de Corto Lima basándose en la ley del esquema de ordenamiento territorial precisamente en el mediano plazo, pues ya van en el periodo del mediano plazo. Y la cuarta razón es por creer que según la exposición de motivos se habla de modificación y el tema ya fue expuesto de lo que se trata, que era la modificación, y ellos no votan a hacer una modificación y se le agregó al fin y al cabo y se le cambió el contexto al proyecto. Dice que esos son los puntos que la bancada da para no apoyar el proyecto. Octavo, el señor presidente dice que la fecha de la próxima sesión será el día miércoles 28 de agosto de 2013 a las 9 de la mañana. Bueno, el señor presidente comenta que finalizando el orden del día da por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha siendo las 10 y 21 de la mañana. Señor presidente y honorables concejales, ha sido leída el acta anterior. Honorables concejales, queda en discusión el acta anteriormente leída. Aprueban los honorables concejales el acta anteriormente leída. Aprobado, señor secretario, por 9 concejales. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 5. Intervención del señor Samuel Pérez Aroca, enlace del programa Más Familias en Acción del municipio de Palo Tolima. Don Samuel, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia de nuevo acá en el Consejo. Es una proposición hecha por el honorable concejal Fernando Cuervo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejalas y concejales. Un saludo cordial y agradecerle la presencia al señor Samuel Aroca, encargado de familias, del enlace de Familias en Acción. De verdad que reconociendo su gran labor que se ha venido desempeñando referente al programa de Familias en Acción, tomamos la decisión de invitarlo acá al recinto para que nos cuente, nos informe lo relacionado con el tema. Bienvenido, don Samuel.
no es un cuestionario, sino es un informe prácticamente referente a lo que usted a bien se ha desempeñado desde esa dependencia de la alcaldía municipal. Gracias, señor presidente. Don Samuel, bien pueda, tiene la palabra y gracias por asistir. Muy buenos días. Agradecerle a todos los concejales, particularmente a Fernando, que tiene la inquietud y la iniciativa de que demos a conocer lo que venimos haciendo con Familias en Acción. Ya hemos hecho algunos comentarios, algunas explicaciones, pero vale la pena volver a retomar el tema, porque obviamente si los beneficiarios están bien informados, no se equivocan. Y resulta que en el proceso de Familias en Acción, la dificultad con los pagos, la dificultad para que le llegue completo lo que le asigna el Estado, ese incentivo condicionado, depende obviamente de la buena información. Hemos tenido dificultades para que la gente cumpla con todos los requisitos, pero precisamente ha sido por eso. La información ha llegado a destiempo, ha llegado por otros medios y por eso se nos vienen equivocando. Ustedes recuerdan que el año pasado se hizo la inscripción, se borró prácticamente toda la información de Familias en Acción y vuelve y arranca en diciembre haciendo una inscripción general para todos los beneficiarios en todo el país. Nosotros inscribimos en Palo Cabildo 1125 grupos familiares. De esos 1125, hoy en día tenemos 1095 beneficiarios, es decir, que tenemos 30 grupos familiares que están por fuera del sistema. Entendemos que se cambió la plataforma y venimos obviamente trabajando para que queden todos esos 1125, o por lo menos cerca de los 1125, porque hay algunas familias que definitivamente no quedan. Y es importante que entendamos por qué no quedan. Algunos grupos familiares no estaban priorizados por el Departamento Nacional de Planeación, y entonces al no estar priorizados los inscribieron por error, o bueno, el sistema no permitió, o hubo los argumentos para inscribirlos, pero cuando se hizo la validación de la información los retiraron. Vieron, estas personas no estaban priorizadas y el principal requisito obviamente era el que tenía que estar priorizado, y automáticamente lo retiraron. Otros porque perdieron los derechos civiles. Usted sabe que una persona, cuando ha sido condenada y no ha recuperado los derechos civiles y políticos, pues hasta que no lo solucione no puede ingresar al programa, y entonces tenemos un grupo familiar con esa característica. Dentro de esas 30 personas que están suspendidas, logramos en estos días hacer una vinculación. La mayor equivocación que hubo fue por números de cédula, fechas de expedición de documentos y fechas de nacimiento. Entonces, pues usted sabe que para inscribir tantas personas, y obviamente esa familia con 5 o 6 niños, pues todos los inscritos, todo manualito que tocaba ir inscribiendo uno por uno, pues en algunos se equivocaron, obviamente. Hemos tenido dificultades para actualizar esa información, porque eso ha sido en todo el país. El problema fue en todo el país, entonces empezar a recoger todas esas dudas, todas esas inquietudes, todos esos errores, y eso hemos venido haciendo. Ha sido engorroso, ¿por qué? Porque inicialmente nos pidieron que mandáramos esa información a Bogotá, a la regional, y la regional la trasladaba a Bogotá, y que Bogotá corregía todo. Se nos pasó para el primer pago y después nos devolvieron la pelota. Nos dijeron, no, se las devolvemos, ustedes miren a ver cómo nos colaboran allá y nos hacen algunas correcciones.
obviamente nos abrieron la plataforma del CIMA, que es la plataforma general universal para Colombia del Sistema de Información de Familias en Acción, y solo nos habilitaron para hacer determinados cambios. Cuando empezamos individualmente a revisar cada una de las inconsistencias, encontramos que solo pudimos cambiar números de cédula, números de registro, números de tarjetas de identidad y fecha de expedición de documentos. Los otros, los nombres, la fecha de nacimiento, apellidos, eso quedó bajo la facultad de la regional, y esas personas no se les pudo hacer la corrección en este segundo pago. Esperamos obviamente que en este tercer pago podamos tener, pues ya me quedan poquitas, la idea es que nos queden ya todos estos errores subsanados, ya nos quedan más bien pocos. Eso quería dárselos a conocer, porque obviamente es como la mayor preocupación de las personas, porque pues no les ha llegado la plática, y usted sabe que a ellos lo que les interesa es que les lleguen los recursos. El programa también permite las inscripciones parciales. Las inscripciones parciales o intermedias o permanentes se dan solamente para la población desplazada. Se da solamente para la población desplazada. Entonces, la población desplazada que va llegando son los únicos que tienen la oportunidad y que han tenido la oportunidad después de la Asamblea General de estarse inscribiendo. No ha habido novedades para inscripciones. ¿Qué quiere decir novedades? Que una persona desplazada, como tiene la facultad de que se inscriba a cualquier momento, si tuvo otro niño, ese ya entra por novedades, y esas sí todavía no se han podido hacer. Entonces, para que entendamos eso. Lo otro son las novedades por traslados, tampoco se han podido hacer. Este año han estado restringidas porque obviamente están arreglando todo lo de la plataforma. Otra dificultad que hubo, y que es interesante que la entendamos, es para los rezagos. ¿Qué quiere decir los rezagos? Un estudiante tiene la oportunidad de perder un año en primaria y un año en secundaria, es decir, que nos podemos rezagar en 2 años. Entonces, ¿qué pasó? El Estado dijo, les vamos a pagar a todos los estudiantes desde primero a 11 en determinadas partes, generalmente en la gran mayoría de los municipios pequeños, porque hubo también la oportunidad para pagarle a los de transición. Nosotros no entramos de transición, y yo ya les había explicado que era porque nosotros no teníamos la infraestructura para trabajar con los pequeñines en Palo Cabildo. Entonces, eso se discutió con el alcalde, con el jefe de núcleo de acá, para ver si se trabajaba alrededor de mejorar la infraestructura física para los pequeñines, pero pues obviamente está en proceso. Entonces se dijo que de primero a 11 y que hasta los 20 años. Resulta que cuando se hizo los pagos, las personas que tenían más de 18 años, el sistema los rechazó. Y entonces todas esas personas, ese grupo familiar, así tuviera otros menores, no se le pagó a ninguno. Entonces, cuando yo fui a mirar, bueno, esta persona tiene asignados los recursos, pero dice no aplican en el listado de pagos, y obviamente tenemos bastantes con esa característica. Entonces, después que nos aclararon lo siguiente, nos dijeron, todas las personas que tienen rezago, que teniendo 19 años pueden estar haciendo décimo, y teniendo 20 años pueden estar haciendo décimo y 11, para ellos no les llegó plata, ni para los otros chiquitines. Y entonces se dijo, como alternativa para el próximo pago, les pagamos con retroactivo a todos los otros, menos a la persona que tiene más de 18 años. A partir del próximo pago se les paga completo a todo el grupo familiar si fueron priorizados, más el rezago de los otros menores. Entonces, esa es una característica importante para tenerla en cuenta y que sucedió acá. Otra dificultad que es importante que la entendamos y que todos nos percatemos fue referente a los pagos. Yo ya les había dicho
y les había explicado que la modalidad de pago ahora se hace es a través del celular y que el pago es extremadamente fácil. Se entra al aplicativo Vive tu SIL, Mis Bancos, DaviPlata, sacar plata, le coloca el valor que va a retirar, le da la clave y automáticamente le bota un PIN. Con ese PIN, estando ahí en el pago, de una vez la persona que asignan para el pago les paga. Es extremadamente sencillo. Es decir, que cuando llegó con el PIN, en un minuto les están pagando. Pero bueno, ¿cuál fue el problema? Resulta que ese proceso lo están haciendo en gran parte del país porque los pagos se licitaron y uno lo ganó DaVivienda y el otro lo ganó Banco Agrario. Pero cuando lo asume DaVivienda, obviamente todo el mundo empieza a ingresar a la plataforma de DaVivienda y eso generalmente se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque no hemos aprendido y no tenemos todavía la cultura de cómo hacer el proceso. Lo hemos venido haciendo, no es fácil. La sensación y la inquietud de consultar a ver si le llegó plata y a ver si le sale el PIN, pues obviamente los enloquece y todo el mundo arranca a consultar. Y entonces en el pago pasado se nos presentó esa característica. En el último pago, en el último día de pagos que se había programado, el sistema colapsó. Se cayó totalmente. Encima de eso, colapsó Claro y colapsó Comcel y empezaron a hacerle mantenimiento a toda la plataforma y en todo el día tuvimos toda la gente haciendo cola para que le pagaran y no se le pudo pagar. Eso obviamente es muy incómodo para mí, es muy incómodo para el operador que está pagando y extremadamente incómodo para los beneficiarios que vienen de las veredas a que les pagan. Entonces eso se nos presentó y es bueno que entendamos eso. No depende de mí, no depende del operador que hace los pagos acá, depende de DaVivienda con su plataforma de DaviPlata. Pero entonces, ¿qué es lo importante de entender acá? Que tenemos que estar bien bancarizados y una de las dificultades es que el celular se nos pierde, se nos daña la SIM card, se nos lo roban, se cae al agua, pasa de todo. Encima de eso se nos olvida la clave. Cuando vamos a cobrar, qué problema tan tenaz. Entonces, ¿cuál es la invitación que le hemos estado haciendo a todos los beneficiarios? Todos, ojalá tengamos el celular al día, bien cargado, que esté bien bancarizado para que el día de los pagos no suframos. Estamos haciendo esa jornada, estamos haciéndolo por varios métodos. Un método es marcando al numeral 688. El otro método es enviar un mensaje al 80888 diciendo la novedad. Con esos dos métodos ellos le devuelven un mensaje indicándole el procedimiento al beneficiario para que ellos hagan la respectiva corrección. Y el otro método es entrando a un correo electrónico que nos dieron a solucionesgobierno@daviplata.go.com para que a través de ese correo el enlace municipal envíe las novedades para que ellos nos colaboren. Ese me parece como el más efectivo, más práctico, no nos demoramos nada. La persona me da los datos, yo le doy la novedad, la traslado y allá directamente la direccionan hacia los funcionarios que están encargados de hacer las respectivas correcciones. Ese me ha parecido como el método más fácil, más práctico y no nos enredamos porque una de las dificultades con los mensajes y con la otra información es que es muy lenta, a veces contestan y otras veces no. Esa parte quería obviamente también manifestarla y comentarla para que la tengamos en cuenta. Bien, eso eran como los comerciales. Ahora vamos a indicar lo que hemos hecho con respecto al programa. El programa como tal ya viene con unas condiciones y unas exigencias ya direccionadas a nivel nacional.
Usted sabe que son unos recursos que da el Estado, que se generan en la Presidencia de la República con la cooperación internacional para atender obviamente a la población vulnerable más pobre del país, porque lo que se busca es que estas personas salgan de la pobreza extrema. Eso es lo que dice la filosofía del programa como tal. ¿Que tiene contradictores? Claro, algunos dicen que esto nos va a generar dependencia, que nos genera mendicidad, que la gente se nos vuelve apática al trabajo, que solamente mantienen pendientes de que nos den el incentivo. Pero hay otras personas, y obviamente la gran mayoría, que dicen que es una política y una propuesta que efectivamente le apuesta a que estas personas reciban un ingreso adicional, mejoren su salud, mejoren su educación y se capaciten para enfrentar la vida con otra óptica. De hecho, se hacen varias actividades. Una, se les paga, se les da un incentivo por salud, que ustedes ya saben, 140.000 pesos por grupo familiar, los que tengan hijos menores de 7 años. Educación, 30.000 pesos de primero a quinto, 70.000 sexto, séptimo y octavo, 80.000 noveno y décimo y 110.000 para el grado 11. Eso es lo que dan. Pero dan solamente para 3 menores, obviamente de primero a 11, para 3 nada más. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 4, 5, 6 hijos, entonces no les dan para todos, tenían que priorizar. Priorizan, y de esos priorizados, obviamente para 3 más el menor de edad. Eso es lo que paga el incentivo. Adicionalmente, debe haber una tarea importante, que es la verificación. Esa tarea nos corresponde hacerla. ¿A quién le corresponde hacer la verificación? Obviamente al hospital y al enlace, a los colegios y al enlace. ¿Para qué es la verificación? Estudiante que cumple, estudiante que se le paga. El niño menor de 7 años que va a los controles, niño que se le paga. Entonces es una exigencia porque unos recursos del Estado y obviamente debe ser así. El que cumple con los requisitos porque es un incentivo condicionado se le paga. Entonces, ¿qué sucedió ahorita con la verificación? Como estamos haciendo ajustes a nivel nacional, entonces hay muchos niños que el sistema es la plataforma del CIMAD. El CIMAD son todos los niños que están matriculados y es una base de datos que tienen las instituciones educativas, que la trasladan a la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría la traslada al Ministerio de Educación y el Ministerio las cruza con el Departamento de la Prosperidad Social a través de Familias en Acción. Entonces, los que no cruzaron, que fueron muchos, fueron más de 200, empezamos a buscarlos uno a uno para ver cómo los incluíamos, para hacerle incluso las correcciones, para actualizarlos y a la vez verificarlos. Entonces se hizo por la modalidad de combo, que era, lo actualizamos y lo verificamos. ¿Qué sucedió? La gran mayoría obviamente nos trajo las constancias, y esas constancias obviamente las subimos, pero otros no las subieron, no las trajeron para el día que correspondía, porque se colocan unas fechas exactas. Entonces todavía me están llegando constancias de estudio y constancias de verificación. Hemos tenido dificultades con las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque resulta que las dan a los 8, 15, 20 días y no las dan cuando ya no sirven. Obviamente esa novedad la tenemos que discutir en la asamblea que hagamos con todos los enlaces municipales y la coordinación, porque eso está marcando en parte los pagos para las personas que han salido rechazadas. Otro problema que tuvimos fue con los niños que no salieron en los listados de rechazados, no están inscritos, pero están priorizados. Y entonces para esos niños necesariamente hay que pedir la constancia. Se les dijo a las mamitas, pero repito, como dije al principio, la información, cuando no asisten a las reuniones, cuando no asisten a las asambleas, pues no se enteran, y entonces después consultan
y consultan a distiempo. Y fue que me dijeron, entonces la llevan cuando ya no corresponde. Entonces, así como vamos, pues no fueron muchos, pero sí tenemos alrededor de 30 niños que no nos verificaron. Tenemos 1.379 niños que están estudiando y que están en familias en acción. De esos niños, obviamente, 30 no nos verificaron, entonces esos 30 no les va a llegar platica, y eso es lo que le da a uno pesar, porque muchos vienen, ay, venga, ¿qué pasó con mi incentivo? Algunos por error de las mamitas y otros también por error de las instituciones educativas. ¿Por qué por la institución educativa? Porque la institución educativa no se fijó con detenimiento en el listado que le enviamos y se les quedó algunos sin certificar. Para ellos, vamos a ver cómo solicitamos que le hagan pago retroactivo. Yo hoy voy a ponerme a filtrar esa información para ver hasta dónde es posible que no les hagan el pago retroactivo, porque no fue culpa del niño, no fue culpa de la mamá, no fue culpa del enlace, sino que la culpabilidad fue de la institución educativa, que le falló ahí con unos 4 o 5 niñitos. Igual no son muchos, pero a ellos sí les duele. Bien, la otra tarea fue con lo de salud, la verificación en salud. Y en salud, obviamente, le corresponde al hospital hacer la verificación. Todos los niños que van a control y crecimiento, solamente a eso, control de crecimiento y desarrollo, ese es el único requisito que le colocaron ahorita para el pago del incentivo en salud, a pesar de que tienen derecho a todos los otros servicios y que es obligatorio asistir. Solamente para efectos del pago, solamente se tiene en cuenta control de crecimiento y desarrollo. Entonces, el hospital es el que, con base a los RICs, tiene la información, la sube en la plataforma y la traslada. Por ser el primero, no se pudo hacer así y se hizo manualito. Y entonces, ¿eso qué significó? Que la persona, la enfermera jefe, le tocó ponerse a hacerlo individualmente, uno a uno. Y resulta que tenemos alrededor de 700 niños menores, y eso es un trabajo muy dispendioso. Pues desafortunadamente, el día que tocó transmitir, no había hecho ni la mitad, y entonces transmitimos nomás con esa mitad. Ojalá no tengamos inconvenientes. Hasta ayer me mandó el listado 8 días después, ya completo. Entonces, pero obviamente estamos haciendo el ensayo con respecto a salud. Ojalá que no vayamos a tener problemas por ese lado, porque ahí sí no fue culpa del hospital como tal, sino que fue culpa de la plataforma, porque así no se había diseñado. Encima de eso, no es por justificar lo del hospital, pero a la persona que asignaron para esa tarea, que obviamente es la enfermera jefe, la mandaron también a hacer una capacitación. Entonces ahí también se nos cruzaron los cables. Entonces ahí tuvimos una pequeña dificultad. Habíamos tenido dificultades con respecto a lo de las citas la vez pasada, con respecto a la atención a los clientes. Y entonces con el alcalde nos reunimos con todas las 26 madres líderes, con el alcalde y con el gerente del hospital y la persona que asigna las citas para que hicieran los correctivos, y efectivamente funcionó. Entonces eso hay que aplaudirlo. Eso es una muestra de que coordinando las cosas y discutiéndolas, analizándolas, nos puede dar buenos resultados. Con respecto a lo de la corrección de los rechazados, nos queda esa tarea de aquí en adelante para ver cómo nos quedan alrededor de unas 15 personas con dificultades. Entonces aspiramos que en el transcurso de estos días y en el próximo pago podamos ya recuperar esa información y dejarlos todos bien inscritos. Con respecto a los pagos, ahorita
ahorita se viene ya el tercer pago. Esperamos que el pago se diera a final de este mes. Obviamente, como tuvimos retrasos en el pago, en la actualización, en la verificación, entonces lo suspendieron para finales de este. Aspiramos de que sea a comienzos de septiembre. Entonces, esa es una tarea que obviamente nos corresponde hacerla cada vez que se da. Con respecto a las novedades de DaviPlata, yo les comentaba, necesitamos que todas las mamitas, todas las beneficiarias se pongan al día para que no tengamos dificultades para los pagos. Yo la vez pasada también les decía que había otra modalidad de cobro que era a través del cajero, y entonces esa modalidad es extremadamente fácil y se la voy a explicar para que obviamente la entiendan, y porque muchas personas tienen contacto con ustedes y ustedes les pueden explicar. Si yo estando aquí en este momento puedo hacer el retiro y otra persona ir al cajero en Bogotá, Cali, Medellín y sacar la plata, ¿cómo funciona? Como yo soy el dueño del celular, yo soy el dueño de la clave, yo hago todo el proceso, la persona va al cajero, en el momento que yo estoy haciendo el retiro, entra al cajero de la vivienda, hay un botón que dice DaviPlata, presiona el botón que dice DaviPlata y de una vez le pide el número del teléfono, le da mi número de teléfono y de una vez le pide el PIN. Como yo ya hice el retiro, le da el número del PIN, enter y de una vez le da la plata. Extremadamente fácil. Igual yo puedo ir al cajero, a cualquier cajero en cualquier parte del país y hacer ese procedimiento de retirar la plata, entonces es muy fácil. Lo puede retirar cuando quiera. Si los pagos son hoy, lo puedo retirar hoy, mañana, dentro de un mes, a final del año, no interesa. Es decir, eso no tiene problema. Ningún pago tiene cobro por transacción, entonces esa parte es importante. Acabamos de hacer dos actividades importantes. Una fue en las fiestas de Palo Cabildo. Familias en Acción tuvo la oportunidad de participar con el folclorito. Las animamos, es una actividad, hemos querido que Familias en Acción se institucionalice y obviamente participaron y me pareció bien interesante la participación de las mamitas con todos sus niños en la parte cultural. Y la otra actividad que no es capricho de la administración municipal del enlace, sino que es una exigencia a nivel nacional, fue la Asamblea General de Madres Beneficiarias que lo hicimos en el club. De los 1.125 nos asistieron alrededor de 850 madres titulares. Y con niños y todo nos dieron más de 1.000 personas a ese evento. ¿Por qué la importancia de ese evento? Porque es el único evento donde tenemos la oportunidad de explicarle a todas las mamitas de primera mano toda la información y todo el procedimiento de cómo funciona el programa. La oportunidad para que el alcalde haga un avance es la gestión con respecto al programa y la proyección a futuro. Entonces, eso se hizo. De verdad que a mi juicio fue un éxito, nos fue bien, quedé muy contento. El alcalde también le pareció bien interesante el evento y las mamitas también quedaron, pues obviamente, muy contentas. Que algunas no participaron, claro, no pueden participar todas, desafortunadamente, pero lo ideal es que todas participen en cada uno de los eventos que uno programa, porque de ello depende de que hagan las cosas bien. Eso prácticamente es como lo que hasta ahora hemos hecho. Ahora bien, ¿qué nos queda para hacer? Nos quedan para hacer de aquí en adelante los encuentros de bienestar. Obviamente los pagos, las verificaciones, que eso hay que hacerlo cada mes, cada 2 meses, cada vez que hagan los pagos. Esa es una tarea tediosa, los informes, eso nos da hasta las 11, 12 de la noche a veces subiendo toda la información a la plataforma, pero pues obviamente hay que hacerlo. Pero se viene otra tarea importante, que son los encuentros de bienestar. Esos encuentros de bienestar se hacen en cada uno de los sectores, entonces ya lo estamos programando. El primero lo vamos a hacer el 7
de septiembre lo vamos a hacer en la primavera, vamos a integrar Primavera, Paujil y El Palmar con todas las mamitas beneficiarias y todos los niños, todos los jóvenes, para hacer una integración. Vamos a trabajarle alrededor de los niños, vamos a concentrar el trabajo en los niños. La otra tarea la vamos a hacer en Puente Lata y vamos a reunir allá los de Asturias, vamos a Rayanes y de pronto Playa Rica, que nos queda ahí cerca. Y la otra, las tres primeras la vamos a hacer, la otra la vamos a hacer en La Esperanza, donde vamos a reunir a La Esperanza, obviamente, Pomponá, Muleros y Buenos Aires. Son los que vamos a organizar allá. Vamos a arrancar inicialmente con esas tres, pero la idea son hacer esos encuentros de cuidado. El encuentro de cuidado, ¿para qué es? Para discutir la problemática que hay alrededor del programa, que hay alrededor de los beneficiarios del programa, con respecto a salud, educación, maltrato infantil, niñas, adolescentes, embarazos prematuros, es decir, todo lo que haya alrededor del bienestar de la comunidad. Entonces allá lo trabajamos. Para eso obviamente nos apoyamos en el hospital, los empleados de la alcaldía, comisaría de familia, el personero, dependiendo del tema que vayamos a trabajar, dependiendo de la problemática que hay. Para eso son esos encuentros de cuidado, esos encuentros de bienestar. Eso es lo que nos queda pendiente. La otra tarea que estamos ya a punto de arrancar y que ha sido como la dificultad en todo el año, ha sido lo del proyecto Tolima Digital, que la Secretaría de Educación nos falló bastante. Ya se capacitaron los profesores y esperamos arrancar ahorita en la primera semana de septiembre. El proyecto va dirigido hacia los estudiantes que hacen el servicio social y va para todas las mamitas beneficiarias de Familia en Acción, para que aprendan a manejar los sistemas de información. Entonces ya los profesores, una parte se capacitaron, nos quedan faltando otros profesores, pero la idea es arrancar con los que ya lo hicieron, porque estamos ya finalizando prácticamente, ya vamos para final de año y hemos dado inicio a este proyecto. Y el otro proyecto que habíamos arrancado con la idea y que lo estábamos trabajando era el de las huertas caseras. Nos falló un proyecto que habíamos enviado, entonces nos toca utilizar unos recursos propios. Ya acordamos con el alcalde, vamos a empezar ya con la tarea de hacer la capacitación, de empezar a hacer las huertas y conseguir las semillitas, y de parte del municipio le damos obviamente las semillas. Eso es pues como en forma general, así lo que hemos venido haciendo, lo que está pendiente. Entonces no sé qué inquietudes tengan ustedes con respecto al programa. Gracias, Samuel, de verdad que es un informe muy claro. A mí solo me queda es decir con gran conocimiento, a veces le da una tristeza, porque pues si bien es cierto, en su mayoría las mamitas aprovechan este recurso para sacar adelante a sus hijos en la educación, que es la meta, al igual que en salud. Pero tristemente también veo unos casos donde en el nuevo listado de beneficiarios o beneficiarias que salió, envían los alumnos o los hijos al colegio solo por cobrar. Es triste. Conozco casos donde esos alumnos ya habían perdido un año de bachillerato incluso, y ya no los han mandado más, pero como salieron en el listado de Familia en Acción, los volvieron a enviar, y van como por que la mamá cobren ese recurso. Es triste. No sé si de pronto se pueda. Yo pienso que un alumno que pierda 2 años y al menos se
se le haga una advertencia de que si se llega a perder otro, se salga del recurso, se pierda el recurso. A ver si de pronto esas mamás y esos papás le ponen acento a esos hijos, que de igual manera ese recurso es para esos hijos y para educarlos. Yo siempre he dicho que la mejor herencia que un papá debemos dejar a los hijos es la educación. Es eso como una anécdota que conozco casos de esa índole, no hartos, pero sí se conocen. Agradecerle a don Samuel, de verdad que es un informe, el conocer nosotros cada punto de ese programa, las falencias que se han tenido, las razones por las cuales se han tenido, es demasiado importante para nosotros, porque usted lo acaba de decir, la gente lo aborda a uno en la calle y a veces por no saber desinformamos más. Pero si tenemos pleno conocimiento de lo que es el programa y de las falencias y las razones por las cuales han sucedido, orientamos a las familias y a aquellas mamitas que preocupadamente se acercan a uno. De verdad que de eso se trató la invitación, don Samuel, de conocer nosotros de primera mano cómo se está desarrollando el programa, cómo va funcionando. Es eso. Personalmente quedo satisfecho, agradecido de conocer de antemano la realidad de la situación. Señor presidente, en el segundo punto de la proposición está bien claro. Si algún honorable concejal tiene una pregunta referente al tema, yo siempre digo que referente al tema porque cuando uno invita o cita a alguien, debe ser claro en lo que se le pregunta para que vengan preparados en las respuestas. Entonces, señor presidente, mi intervención queda sobre la proposición, queda resuelta, queda en consideración. Señor presidente, si algún honorable concejal a bien tiene una pregunta, reiterar el agradecimiento a don Samuel, al recinto del consejo y a usted, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, señor concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Sergio Andrés. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Samuel, al honorable consejo. Quiero preguntarle lo siguiente: es el municipio como tal frente al departamento para la prosperidad social, ¿cómo está en cuanto a calificación? Me refiero en el tema de información, de puestos, lo que me pueda dar informes sobre eso. O sea, el municipio como tal para ese departamento, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo se está haciendo la evaluación frente a este tema de familias en acción? Y usted como enlace. Tengo entendido que todos esos departamentos a los municipios se les hace una serie de seguimiento y estamos en como una especie de escalafón. Pero este escalafón, de acuerdo a lo que se llegue el seguimiento, así mismo serán beneficiados para diferentes programas. Usted sabe más del tema que yo. Y lo otro que me parece muy importante y es el respaldo que se está teniendo a las mamás en cuanto a ese proyecto de lo de las sedes. Quería que por favor técnicamente me expusiera sobre cómo se va a hacer o cómo se tiene planteado el tema de este manejo, que es un proyecto productivo, me imagino, cómo se va a hacer. Perfecto. Antes de responder, quiero darles un datito. En el 2012 se hicieron 4.489 pagos.
por un valor de 421.995.000 pesos. Es un recurso importante. Si uno se pone a mirar a nivel individual para las mamitas, obviamente para ellos trae un beneficio importante. Pero lo miramos desde el punto de vista del crecimiento económico del municipio y también tiene un valor importante. Reactiva la economía, mueve la economía. Entonces son otros ingresos importantes que llegan al municipio para mover la economía local. En los dos pagos que llevamos, el primer pago fue de 162.650.000 y en el segundo pago 147.380.000. Es decir, que son 310 millones de pesos que llevamos en este año. Han aumentado, claro, aumentaron. ¿Por qué estamos aumentando? Porque resulta que hay mucho más familias ahora, hay mucho más personas vinculadas al programa este año que lo que teníamos en el programa anterior. Bien, con respecto a lo que comentaba el concejal Fernando, tenemos dificultades con la aplicabilidad de los incentivos y eso se da obviamente en todas las latitudes. Pues sí, a veces malgastamos lo de nosotros, pues obviamente también de pronto se puede dar que malgasten lo que nos llega de otro lado. Pero mira que hay unos mecanismos de control y eso es importante que lo entendamos. A nivel municipal está el Comité Municipal de Certificación. Es el máximo organismo de planeación y de certificación y está integrado por el señor alcalde, el secretario de Educación, secretario de Salud, el que maneja el CISBEN, obviamente Familias en Acción y 2 mamitas beneficiarias. Allí se manejan todas las inquietudes, todas las dificultades que hayan y las personas que estén haciendo mal uso de los incentivos pueden recibir su sanción. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Ese comité de certificación, ¿qué hace también? Avalar todos los procesos de verificación que se hacen a través de una acta. Y esas actas se envían, obviamente, a la dirección regional. Con respecto a las otras 2 preguntas, nosotros estamos bien calificados con respecto a Familias en Acción. De hecho, ya nos hicieron la primera evaluación, salimos bien librados y estamos esperando obviamente que nos hagan la otra evaluación. Cada mes generalmente nos hacen ir a Ibagué, revisan cómo están todos los indicadores, desde cumplimiento desde el alcalde de la parte institucional hasta la parte operativa del programa. Y hasta ahora vamos bien, entonces vamos cumpliendo con todos los indicadores. Con respecto a los 2 proyectos que tenemos, el de las huertas caseras, lo que queremos es que todas las mamitas individualmente, o todo el grupo familiar individualmente tenga una huertica casera. Vamos a inculcarle el hábito de tener la huertica, así sea pequeñita, pero la vamos a adoptar así. Entonces le vamos a enseñar, vamos a hacer en los encuentros de cuidado, vamos a aprovechar para que hagamos la huertica casera. El municipio nos da la semilla, que a veces es como lo más complicado de conseguir, y las mamitas y el grupo familiar van a hacer el ejercicio de hacer la huertica. Vamos a arrancar por algunas veredas al principio y vamos haciendo todo el cubrimiento, pero la idea es que lo hagamos individualmente en todos. Con respecto al otro proyecto, vale la pena comentarlo, con el de Tolima Digital, vamos a hacer, ya incluso se subió toda la información a la plataforma de la Secretaría de Educación con todas las mamitas beneficiarias para ese proyecto. ¿Cuál es la idea? Que con los estudiantes del grado 10 y 11 hagamos ese ejercicio. Inicialmente vamos a arrancar con los del grado 11 para que todas las mamitas empiecen a hacer la capacitación. Los estudiantes ya recibieron la capacitación por parte del SENA. Ahorita los profesores que van a ser como los tutores y los acompañantes en el proceso, obviamente van a estar ahí. Entonces vamos a hacer las reuniones en cada uno de los sectores. Con algunas veredas no vamos a hacer descubrimiento, vamos a empezar con algunas veredas. Entonces, para programar los horarios, para programar el tiempo que vamos a utilizar con cada uno de ellos, para dar inicio a ese proyecto. Esos son pues prácticamente los 2 proyectos que hay para arrancar, más los encuentros de cuidado que tenemos programados.
Bueno, él me habla de que la gobernación también se está haciendo el seguimiento del programa, ¿no? Por medio del departamento para la prosperidad social. Pero entonces, para que nos ilustre, y es el tema de evaluación, ¿cómo es? O el tema de calificación de 0 a 100, no sé, para que por favor me explique sobre eso. ¿A qué voy? A que la idea, como se lo plantea, y aquí estas inversiones que se están haciendo, porque yo no lo diría como un gasto, sino una inversión que se le hace a la comunidad, y creo que 310 millones de pesos no son nada despreciable para el ingreso prácticamente a un municipio, y es la manera como se viene haciendo y en qué se puede mejorar o en qué se puede fallar, porque obviamente pues en todo no es perfecto y están las falencias, pero por lo menos en esas calificaciones que ha tenido, de pronto si las tiene, si las conoce, si nos puede decir hoy al consejo en qué va, cuánto se ha sacado, sería importante. Si no las tiene porque no venía preparado para eso, no está en el cuestionario, no hay ningún problema, simplemente son los datos que pueden servir a la comunidad. La calificación en las que nos han hecho la evaluación nos colocan en verde, en amarillo, en diferentes colores. Siempre hemos estado en verde, es decir, hemos cumplido con las metas. Este es un programa que mira más como la parte operativa, como en la parte operativa, porque obviamente los recursos ya vienen destinados, ya vienen direccionados. Esa evaluación me imagino que tendrá otra característica que la dan a nivel nacional de cuál ha sido como el impacto desde ese punto de vista. Pero con respecto a la parte operativa siempre hemos estado así, en el color verde, siempre que nos han hecho la evaluación. E incluso cuando hacen la verificación, entonces de cada verificación de un compromiso, vamos a ver con educación, de educación le corresponde entregar los compromisos el día 30, por citar un ejemplo. Entonces colocan en todos los municipios. Todos los que están en verde ya cumplieron, los que están en amarillo están pendientes de tal cosa. Entonces, y la idea es que obviamente todo esté en verde. Hasta el momento hemos estado ahí. Listo, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Aquí vienen y exponen su trabajo y demás para ilustrarnos a los demás concejales, pero el tema como tal del trabajo personal que se está haciendo, del tema evaluativo, es el que nosotros a veces no conocemos y es el que a bien cada encargado está haciendo. De todas maneras, agradecerle porque ojalá que siga en ese verde. Y listo, señor presidente, no es más cuestionario y mis preguntas. Tiene la palabra el concejal Marcos Quiroga. Gracias, presidente. Para darle la bienvenida a don Samuel, agradecerle por estar acompañándonos hoy en esta nueva reunión. Don Samuel, yo tengo una preguntita. Yo he escuchado o me han preguntado sobre una nueva cobertura que posiblemente va a haber, pero también hay un inconveniente con algunas personas que por una u otra razón no pudieron ingresar al programa, de pronto por un puntaje muy alto. Y esas personas, pues como les decía yo, de pronto en una visita que tuvimos anteriormente acá a San Manuel del Consejo, no han podido ingresar al programa porque de pronto no han ido a visitarlos, pues ellos pidieron la visita pero hasta este momento no han ido. Pues como usted mismo lo acaba de decir o lo decía ahora ratito, siempre hay unos inconvenientes de las personas, pero si esas personas de pronto, como decimos, se ponen pilas a arreglar estos documentos, y si de pronto hay una nueva cobertura, a ver cómo de pronto usted nos pudiera ayudar en eso o poderle ayudar a estas personas. Eso sería más. A ver, don Marcos, con respecto a lo de la ampliación de cobertura, ustedes ya saben que
Familia en Acción dejó de ser un simple programa a un programa avalado por la ley de la República. El 1532 es del 2012, ya es ley de la República Familias en Acción. ¿Qué pasa cuando se le da peso y carácter de ley? Que es de obligatorio cumplimiento, por un lado. Y lo otro, que genera el derecho a la igualdad. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que tengan esos puntajes y esas características y que estén en la línea de la pobreza extrema, podrían reclamar. Y de hecho, le corresponde al Estado hacer inscripciones cada periodo que estime conveniente, y no descarto que se haga este año una nueva ampliación de cobertura. Entonces, y obviamente le corresponde hacer por lo que ya es ley de la República y por el derecho a la igualdad. Entonces, hay muchas personas que, teniendo la característica de ser pobres, de estar en el nivel 1, de tener los puntajes por debajo de los que se habían colocado como techos para seleccionarlos, están por fuera. Como muchos que vinieron, llegaron al municipio, se cisbenizaron y obviamente quedaron con esa característica. Algunos que estando en ese entonces no estaban cisbenizados, por descuido o algo, no tenían clara la información. Otros que tenían error en la plataforma del CISBEN. Entonces, para todas estas personas, obviamente, deben de estar pues a la expectativa para que cuando el gobierno nacional tome la decisión, pues se puedan incluir. ¿Qué pasa con las personas que tienen el puntaje superior a 32.2, que se supone va a ser ese? No sabemos con exactitud, pero por lo menos ese fue el referente para el periodo pasado, 32.2 para el sector urbano y de 29.03 para el sector rural. De ahí hacia abajo fueron los beneficiarios. Estimamos que este año, por derecho también a la igualdad, funcione por igual. Entonces, lo que le decimos es que estemos a la expectativa que una vez se abra la convocatoria, nosotros le informamos para que se puedan vincular. Los que aún no se han cisbenizado, ese es un requisito ineludible. Todas las personas que aspiren a obtener un apoyo del Estado, un subsidio del Estado, obviamente deben estar cisbenizados. Y si van a obtener el beneficio en Palo Cabildo, pues obviamente estar cisbenizado en Palo Cabildo. Aquí no podemos darle ningún incentivo a ninguna persona que no esté cisbenizada acá. Por ejemplo, alguien que esté en San Jerónimo, no, vaya a Casabianca, obviamente le corresponde así. Entonces, don Marcos, prácticamente estamos a la expectativa de que un gran número de personas que cumplen los requisitos podamos incluirlas en una nueva ampliación, y aspiramos que sea este año. Gracias, don Samuel. Gracias, presidente. ¿Algún otro concejal? Si no lo hay, es darle las gracias a don Samuel. Si de pronto a don Samuel se le queda algún temita por ahí por fuera que nos iba a comunicar, bien pueda. Si no, pues dejamos así, y en otra próxima oportunidad, si Dios quiere, estaremos abordándolo de nuevo para que nos siga comunicando cómo sigue en este proyecto Más Familias en Acción, porque cambió ahorita parte del nombre. Agradecerle a Samuel nuevamente, muchas gracias, y continuamos con la sesión. Señor secretario. Muchas gracias, don Manoles, y buen día. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, el número 6, que es lectura de comunicaciones. En lectura de comunicaciones no tengo ninguna para leerles en el momento, así que continuamos con el siguiente punto del orden del día, honorables concejales, que es el número 7, proposiciones y asuntos varios, señor presidente. Honorables concejales, en proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones, no hay asuntos varios.
Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, el número 8. Fecha de la próxima sesión. Según nuestro cronograma de sesiones, la próxima sesión será el día viernes 30 de agosto a las 9 de la mañana. Nos estará acompañando la secretaria de Hacienda que suele en el municipio de Barranquilla de Tolima. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, el número 9. Clausura, señor presidente. Honorables concejales, como ya escucharon, el viernes, siendo la voluntad de Dios, a las 9 de la mañana. Que me Dios los bendiga a todos.